Bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la clase de hoy, ya continuando con el tema el cual estamos llevando, y es el marco teórico. Ese es el tema de la semana y que está programado en nuestro plan global de competencias, el marco teórico. Ya durante la anterior sesión hemos visto los alcances, la importancia y el objetivo, ¿no?, de este marco o de este capítulo dentro de una investigación. Tiene una función importantísima, pues es el soporte de todo el trabajo académico, pues nos da datos, nos da conceptos, definiciones, historia, marcos referencial, incluso el marco jurídico en los trabajos que así lo ameriten. Bien, el marco teórico, pues a partir de ello entendemos el problema o el objeto de estudio, el cual nosotros estamos analizando, si lo entendemos. Si es que hay palabras complicadas, dependiendo términos técnicos, un lector tradicional que pueda estar viendo nuestro trabajo investigativo, él puede ver los resultados interesantes, los grados de pobreza y demás. Y si hubiese algún concepto que no entendiese, va a ir al marco teórico. Si queremos conocer algo de los antecedentes, trabajos anteriores, historia, todo eso nos sirve, ¿sí? Todo eso nos sirve para nuestro trabajo investigativo. La finalidad de nuestra materia es que aprendamos a realizar paso a paso esta investigación, aplicando todos los métodos y técnicas adecuados. Y eso es lo que estamos realizando. Y poco a poco estamos realizando, cosa que a fin de año ya ustedes van a tener todo el trabajo terminado. Van a tener una idea muy clara de cómo se hace un trabajo de investigación. Esa es, pues, la finalidad. Ahora complementamos el tema que lo vimos el día miércoles. ¿Qué es el marco teórico? Es el fundamento de la investigación, el conjunto de conocimientos vigentes y aceptados por la comunidad científica para apoyar el estudio a realizar. El conjunto de conocimientos, ¿no?, y aceptados por la comunidad científica. Si el problema es nuevo, se apoyará en cuánta teoría pueda sustentarlo, siendo preciso modelar una construcción teórica que respalde el estudio. Nuestro marco teórico, puede que tengamos antecedentes e historia, pero les decía que así también vamos a tener conceptos y teorías. Estas teorías respaldan a nuestra investigación. Puede ser la teoría del delito, de Jiménez de Azúa, puede ser de los medios y las mediaciones, de otro autor, Barbero. O sea, tenemos teorías relacionadas al tema en el cual nosotros estamos. Esto respalda y explica nuestro trabajo investigativo. El término es una metáfora, alude a que el problema y el tema de investigación tienen sustento en una teoría. Otros aspectos relacionados al marco teórico son los antecedentes de la investigación, marco conceptual y marco histórico. Tiene diferentes capítulos o partes, eso es lo que señalábamos, y ya se les dio, y en la plataforma está la estructura en la cual nosotros vamos a usar. Bien, y ya. Entonces, eso acá. Si el problema se le entiende con la descripción de la realidad donde acontece, se amplía su comprensión con el contexto del conocimiento científico, el marco teórico, que es la referencia, el contexto mayor del problema. Se integran así los conocimientos teoría con los fenómenos relacionados a ella. El marco teórico, una palabra clave, la referencia, el contexto mayor del problema. O sea, nos contextualiza, nos da una idea de todo lo que va a ser nuestro trabajo investigativo. Bien, entonces estamos en esa situación. Ese es el marco teórico. Ya acá tenemos las funciones del marco teórico, que son dadas por un gran metodólogo mexicano, Roberto Hernández Ampieri. Y estas son, pues, las funciones del marco teórico. ¿Ya? Son las funciones del marco teórico. En ese punto. 1. Ayuda a prevenir errores cometidos en otros estudios. Pues vamos a revisar. Veíamos que revisamos fuentes primarias, secundarias y terciarias. Vemos libros de otros autores, tesis de otros autores, artículos científicos, ponencias. O sea, es una variedad
de fuentes las cuales analizamos. Y podemos advertir en qué aspectos tuvieron fortalezas los anteriores autores, o posiblemente qué errores pudiesen haber cometido o los alcances de su investigación. O sea, ya tenemos una visión y noción previa de cada uno de esos elementos. Número 2. Orienta cómo realizar el estudio. Los antecedentes dicen cómo se ha tratado el problema, clases de estudios realizados, diseños utilizados, ¿no? Vemos cómo los autores han abordado el tema u objeto de investigación que nosotros tenemos. Número 3. Permite decidir datos, técnicas de recolección y clasificación. Al entender teóricamente nuestro fenómeno, desde sus antecedentes, marco histórico, sus definiciones, conceptos, referencia, incluso marco jurídico, ya proyectamos qué elementos o técnicas vamos a usar posteriormente para nuestra fase operativa. ¿En qué se van a concentrar más? Aunque lo general es que hagan una técnica documental, un análisis documental, realicen entrevistas, encuestas, escalas de actitud, incluso usen la observación. Básicamente esas son pues las técnicas principales las que van a ustedes aplicar para recolectar la información. Bien, de esto, pero ¿de dónde sale esta proyección? Justamente pues del marco teórico. Número 4. Amplía horizonte de estudio para no salirse del planteamiento original. Nos da una idea. A ver, lo que siempre les decía, es fácil desviarse en el medio. Iniciamos con dos variables, con dos temas o con un objetivo principal, pero en medio del camino, ya eso lo han advertido, del título simplemente pasando a la pregunta, pasando al objetivo general y a la hipótesis, es fácil desviarse del camino, no poner algunos elementos, ¿sí? No poner algunos elementos que se pueda pues traer. Entonces esto ya nos ayuda a poder ver a dónde ir, cómo ir y a no desviarnos del tema. Eso es en cuanto al horizonte de estudio. Número 5. Documenta la necesidad de realizar el estudio. Uno comprende los pros, los contras, las falencias y resumiendo lo que les decía el anterior, uno se interioriza y se convierte en experto en el tema, pues van a analizarlo en su total magnitud, cada uno de estos elementos. Conduce a formular hipótesis, a probarlas o a no hacerlas. Eso dependiendo del enfoque metodológico que se tenga. Eso luego de este marco teórico vamos a ingresar a justamente eso, a ver qué enfoque vamos a usar. Números que inspiran nuevas líneas o áreas de investigación. Y esto es lo que pasa cuando uno analiza o estudia en profundidad un determinado tema. ¿A qué me refiero? Cuando leemos algo en profundidad, ¿qué es lo que suele pasar? Analizamos e investigamos algo y ya comprendemos también esa área, que nos surgen nuevas dudas. Nos vamos a esta otra área, la estudiamos también y tenemos nuevas dudas. O sea, el conocimiento lleva a más conocimiento. Eso es lo que nos pasa. Así que nosotros nos vamos a enfocar en nuestra área, vamos a conocerla más bien, pero vamos a ver otros temas interesantes. Eso podemos proponer a futuros investigadores que se encarguen de esos temas. Pues si nosotros vamos a querer abordar esos otros temas, nos vamos a desviar. Por ejemplo, si nosotros estamos investigando la influencia del uso excesivo del celular en el rendimiento académico de jóvenes universitarios, vamos a ver teorías de tecnología, de pedagogía, de educación y demás situaciones. Vamos a encontrarlo. Pero, ¿qué tal por ahí vemos un área importante sobre la preferencia de los estudiantes a ciertas redes sociales? Ese tema no es fundamental en nuestra investigación, pero nos pareció muy interesante, nos podríamos desviar. Eso mejor dejarlo y ponerlo en las recomendaciones para que otros investigadores en el futuro puedan concentrarse en eso, en las preferencias de las redes sociales aplicadas a la educación. Pues si abordamos eso, nos vamos a desviar de nuestro tema, y eso no es aconsejable. Eso lo dejamos para futuras investigaciones. ¿Ven? Inspira nuevas líneas o áreas de investigación. Número 8. Da marco de referencia para interpretar resultados del estudio. Aunque no se esté de acuerdo con él, es una referencia.
Y este es uno de los aspectos más importantes y el cual lo recalcamos y ponemos énfasis. Nos da referencias en cuanto a los antecedentes, historia, definiciones, conceptos y demás. Una teoría, teorías, conceptos, vamos a ir al marco teórico, es a dónde vamos a ir para tener una idea de lo que estamos investigando. Términos no son conocidos por todos, ¿no? A ver, si queremos hablar de jus poenali, jus puniendi, pacta sur servanda, indubio pro reo, nos bin is idem, puede que esos términos estén ahí en la redacción de nuestra tesis, incluso en los resultados. Y uno que no es del área no va a entender, pero vamos a ir al marco teórico, referencia. Ahí, ¿qué será non bis in idem? Vamos a, es esto. O en el tercer capítulo, marcos referencial. Ahí tenemos referencias para contextualizar nuestro tema. Por eso les decía, acá ustedes ya investigan o toman datos de diferentes instituciones. Puede ser de las instituciones, ministerios, servicio, ¿cómo se llama esto? Instituto Nacional de Estadística, ministerios, fundaciones, medios de comunicación, que nos contextualizan cómo está hoy en día ese problema que nosotros estamos averiguando. Y también el marco teórico nos ayuda a entender el marco jurídico, bajo qué normas nosotros es que vamos a analizar esa problemática. Ojo, cuando corresponda. Para los del área jurídica, casi obligatoriamente debe haber un área jurídica. Para los del área económica, esta última área puede estar o no puede estar, ¿no? Eso vamos a volver a ver esa estructura en la parte final. Número 9, establece límite de investigación y permite comprender el problema. ¿Sí? Establece el límite. O sea, podemos tener todo un panorama, todo un paisaje extenso para poder investigar, pero nos vamos a poner un límite, pues si nos extendemos mucho nos vamos a perder, y para eso nos sirven las delimitaciones que hemos hecho en un inicio. No vamos a investigar más allá de lo que nos hemos propuesto, ¿no? Puede que incluso sea muy interesante lo que esté más allá, pero nosotros nos ponemos límites, eso para no desviarnos. Y número 10, permite plantear soluciones al problema o crear condiciones para generar soluciones racionales. Ya vamos proyectando las posibles soluciones a nuestro problema de investigación. En la primera parte hicimos una problematización, una pregunta, un objetivo, hasta una hipótesis. Pero esas son de carácter preliminar, donde nosotros aún no habíamos ingresado al tema. Pero acá, como ya nos convertimos en expertos y estamos analizando en profundidad ese marco teórico, ya visibilizamos y proyectamos posibles salidas. Ya estamos vislumbrando. Y posteriormente, en el marco teórico metodológico y en la fase operativa ya vamos a tener una idea clara, y a partir de eso vamos a dar propuestas, recomendaciones y conclusiones. ¿Bien? Por eso este es pues el eje, la base estructural de una investigación. Una investigación sin marco teórico no podría existir. Ahora, una parte que se recomienda, ojo, estas son estructuras tentativas. Los antecedentes de estudio es todo escrito que ha ofrecido algún aporte relacionado al tema y al problema de investigación. Hay trabajos anteriores, investigaciones, siempre partimos de eso. Hoy en pleno siglo XXI casi no hay cosas nuevas. No digo que no existan, pero casi no hay. Pues todo está investigado y nosotros vamos a partir de estos antecedentes, de estos trabajos previos. Ojo, vamos a partir, no es que los vamos simplemente a cambiar. O sea, es nuestro punto de partida. Permiten crear criterios para ubicar e interpretar la investigación planteada. Crean las condiciones para ubicar el lugar y el punto donde se ubica y ocupa la investigación en la secuencia de los estudios. Es posible presentar una presentación estructural distinguiendo libros, tesis y otras publicaciones. Su revisión y exposición no es solo una tarea científica, sino también es un mandato ético, porque no se puede soslayar los aportes de anteriores a las tesis. A ver, es necesario que revisemos, ¿no? Y en ese trabajo es el que se les había encomendado el día miércoles en nuestra anterior clase, que ya deberíamos ir buscando hacer una revisión de la literatura y ver los antecedentes,
Eh, Hay libros, hay artículos, hay tesis, ¿no? En el Internet. Esa es una gran biblioteca mundial hoy en día. Ya no es la investigación a la antigua, y un poco les comentaba en la anterior clase, que tenías que ir de biblioteca en biblioteca, tenías que copiar a pulso, tenías que hacer tus fichas. Era ciertamente un poco más moroso y el trabajo más pesado. Pero hoy la tecnología nos ayuda bastante. Esto vamos a revisar los trabajos previos, puede que exista mucha o poca, por eso es necesario revisar los antecedentes, incluso para no repetir temas. ¿Qué tal ya hay otra investigación? Similar, puede ser coincidencia. Entonces acá nosotros debemos plantear otro enfoque. No siempre va a ser el mismo. Nosotros, como les decía, podemos actualizar, podemos modificar, actualizar o complementar un estudio que esté anteriormente hecho. Y para eso son pues los antecedentes de estudio. Ahora, un marco histórico es necesario. Esta es una expresión metafórica, entendida como el contexto histórico en que se inscribe el conjunto de hechos que se investiga. El contexto histórico, la historia. Todo tema tiene un antecedente histórico. O sea, muchas veces se dice que si no conoces tu pasado, tu historia, no vas a poder proyectar tu futuro. Y esto es lo que pasa en la investigación. Ya sea que ustedes estén analizando la justicia, la economía, el comercio, cualquier tema que estén planteado, todo tema tiene antecedentes históricos o tiene historia. Y para entender el problema actual tienen que conocer todo acerca o todos los antecedentes históricos de ese su tema. Es necesario cuando fenómenos o acontecimientos son dinámicos, que dependen de determinadas circunstancias. Y por lo menos en nuestras áreas sociales, jurídicas o económicas, comerciales, administrativas, tienen historia. En las áreas matemáticas, físicas y químicas, ahí no hay mucha historia. Puedes conocer, no sé, la historia de los números. Quizá incluso tenga, pero si lo queremos aplicar a ecuaciones diferenciales o trigonométricas, y ahí no vamos a encontrar mucha historia, ¿no? Pero en nuestras áreas sí las conocemos, así que tiene historia. Por eso la anterior, cuando hicimos el bosquejo, se les ha indicado cómo deberían hacer, qué aspectos históricos ustedes consideran necesarios para elaborar este su marco teórico. Número 3. Se expone cómo surgieron la secuencia seguida, condiciones dadas, motivaciones, factores, intereses que estaban en juego, circunstancias de tiempo y geografía. El investigador no es un historiador, pero necesita de la historia, como necesita de otras disciplinas para hacer investigación. Y esta última frase es pues interesante. No somos historiadores, efectivamente. La historia entendida como la narración cronológica de hechos de relevancia para la humanidad. Ese es uno de los conceptos clásicos de historia, hechos de relevancia, ¿no? O hechos importantes para la humanidad. Acá nosotros no somos historiadores, pero necesitamos de la historia. O sea, no podemos soslayar la historia para cualquier trabajo investigativo, ya sea tesis, tesina, monografía, o cualquier trabajo, o si incluso a algún docente les pide algún trabajo investigativo, es muy recomendable poner siempre un marco teórico. Ahora nos pasamos al marco conceptual, conjunto de conceptos que sustentan teóricamente el problema, conceptos, definiciones. Ahí van. ¿Qué es oferta? ¿Qué es demanda? ¿Qué es plusvalía? ¿No? Todo esto. ¿Qué es capital? Todo esto. O sea, estos conceptos van en esta parte de definiciones, ¿no? Que nos ayudan a entender todo el tema. Eso es lo que está ahí. Pero acá debe ser una redacción en la cual nosotros expliquemos. No es como un diccionario copiar, pegar, no. Nosotros explicamos el concepto, elaboramos y nos basamos en otros autores. Es una expresión metafórica de que el problema está incluido en el contexto de un conjunto de conceptos para apreciarlo mejor. Su presentación sigue el procedimiento lógico. Se definen términos básicos involucrados en las variables, los objetivos o en el marco teórico. Luego precisar y organizar ideas para captar relaciones en la realidad, a investigar. En sí, definir o conceptualizar cada uno de esos términos. Definición es importante para eliminar ambigüedades y comprender la teoría que sustenta el tema y problema de investigación. Efectivamente, debemos estar muy seguros y tener muy claro a qué nos estamos refiriendo
refiriendo con un término. Vamos a usar un ejemplo así coloquial, pero que nos va a dar a entender. Si estuviésemos hablando en nuestra investigación sobre las bondades de la lima, es un ejemplo ahí clásico, una tesis, las bondades de la lima y su influencia en la sociedad. Perfecto, bondades de la lima. Pero lima es una palabra polímica que tiene varios significados. Acá, en el marco teórico, en el marco conceptual, ahí ya vamos a poner lima y ahí vamos a poner su concepto, su definición. Si es que nos estamos refiriendo a la lima, la fruta, a la lima, la herramienta, nos estamos refiriendo, ¿qué más hay? O a la ciudad. Ahí, vean que ahí ya definimos, eliminamos ambigüedades con estos términos. ¿Ven? Para elaborar el marco conceptual se debe seleccionar y definir términos que aparecen en el tema y problemas que ameritan definición, al igual que los supuestos que subyacen a la teoría. Definir los conceptos más importantes que se tenga. La definición debe ser afirmativa y expresar características comunes de hechos o fenómenos del género próximo y las no comunes, claras, breves, precisas, para ser entendidas por la comunidad científica sin tautologías. Bien, ahí tenemos cada uno de estos, pues, elementos. Ahora, las etapas que comprende la elaboración del marco teórico. Bueno, estamos repasando cada uno de estos elementos. Revisión de la literatura, que es compilar, ir a bibliotecas, al internet, ver videos, conferencias. O sea, revisar el panorama, dónde podemos encontrar cada uno de estos elementos. Número 2, adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica o de referencia. ¿Ya? Ahí tenemos una teoría. Vamos a plantear luego de los conceptos, vamos a plantear teorías. ¿Ya? Vamos a poner teorías, le decía teoría del capital, teoría general del delito. Hay teorías, pero basadas en autores. Teoría de los medios a las mediaciones, teorías de la comunicación horizontal de Barbero, de diferentes elementos que se están dando en esa situación. Pues acá tenemos estos elementos, o sea, debemos plantearlos de esa manera. ¿Ya? Los vamos a plantear de esa manera. Ahora, una vez que ya hemos adoptado una teoría, es importantísimo revisar la literatura. Es detectar, consultar, obtener la bibliografía y otros materiales útiles para recopilar la información relevante y necesaria sobre el problema de investigación. Debe ser selectiva de solo los más importantes y recientes directamente vinculadas con el problema. Ahora acá reforzamos justamente uno de los primeros trabajos que debemos realizar. Detectamos las fuentes primarias, las fuentes secundarias y las fuentes terciarias que lo habíamos visto la anterior semana. Sí, lo habíamos visto. Cada una tiene pues sus características y todas nos sirven. Aunque es mejor, pues ideal, que nosotros consultemos las fuentes primarias, pero las otras nos ayudan o coadyuvan a que podamos comprender diferentes pues situaciones. Bien, ahora pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo hacemos esta revisión de la literatura? Bien, primero debemos acudir directamente a las fuentes primarias u originales, eso es lo recomendable. Cuando se domina el tema y conoce su ubicación, aún con internet la ubicación de fuentes primarias podría llevar más tiempo, por eso acudir a fuentes secundarias o terciarias es una muy, pero muy buena opción. ¿Ya? Número 2. Consultar expertos en el tema que orienten en detección de literatura y de fuentes secundarias para localizar las primarias. Bien. Muchas veces puede que no tengamos idea de dónde vamos a conseguir información. Puede que no tengamos idea, entonces nos vamos a las secundarias, a libros de referencia o al internet directamente, que nos van a ayudar a ubicar, ¿no? Pero los expertos nos pueden indicar dónde vamos a obtener. Cuando vamos, por ejemplo, donde un docente, si estuviésemos en clases presenciales, ustedes tienen docentes expertos en cada tema. Entonces, tienen docentes, incluso muchos que les van a poder ubicar. Le pueden decir, queremos estudiar la situación del contrabando, ¿no? O sobre la nueva ley de ganancias ilícitas. Un docente les va a decir, tema interesante, y le consultan ustedes al experto.
le van a decir dónde podemos encontrar material, qué libro nos recomienda, la pregunta clásica. Y el docente, de acuerdo a su experiencia que tiene, a su conocimiento y experiencia, le dice, consulta este Pedrito de Juan Pérez, tú también consulta de Paquito Ramírez. Vean cómo nos ubica, nos contextualiza para poder ubicar. Vean, entonces es una buena opción consultar expertos. Número 3. Se debe revisar fuentes terciarias para localizar fuentes secundarias y lugares donde obtener información, para detectar mediante ellas fuentes primarias. 4. Utilizar motores de búsqueda de Internet, directorios, bases de datos, de la web invisible, páginas de expertos en el tema de universidades usando palabras clave. Hoy hay diversos buscadores. El Google común es pues interesante, pero hay el Google académico, hay Research for Life, que son páginas especializadas y científicas. Hay páginas de universidades como la de Cambridge, que nos da bastante material en todas las áreas. Pero esto posteriormente, esto ya es para una investigación profunda y aplicada. Se dan pues estas situaciones. Luego se obtiene o se recupera estos datos. Detectada la fuente primaria, localizada en bibliotecas físicas o electrónicas. Si es difícil obtenerlas, enviar el correo a la biblioteca en otra ciudad o editorial o quien la publicó. Bueno, muchos llegan a este nivel. Tratar de contactar a los autores incluso, pero acá ya una investigación muy profunda. Es como si nosotros quisiéramos consultar a los autores de los grandes libros, incluso a nivel internacional. No es imposible, pero sí sería una tarea complicada. Ahora, nosotros podemos extraer y recopilar información de cada una de estas fuentes. Libros, sí, libros, capítulos de libros por varios autores o por varios compiladores, y ahí está la descripción de cuáles son los elementos clave que debemos recopilar de cada uno de ellos. El título, subtítulo, nombre del autor, lugar, ciudad, año de edición, editorial, número de nueva edición o reimpresión. Los datos importantes. Tenemos una serie de fuentes, por ejemplo, libros, capítulos de libros o por varios autores, ¿no? Revistas podemos consultar. O sea, muchas veces se piensa, y esto recalco, que el marco teórico solo lo podemos encontrar en libros. Efectivamente, los libros son las principales fuentes primarias que podemos tener, pero podemos consultar capítulos de libros de varios autores o por varios compiladores. Hay otros libros que son compilaciones, no sirve. Hay revistas científicas, no sirve. Artículos científicos pueden ser escritos o pueden ser electrónicos, revistas, o sea, busquen. Artículos periodísticos, los periódicos tampoco hay que desdeñarlos, o sea, sirven, es una muy importante fuente de investigación. Pues les decía que varios periódicos, ¿no? Varios periódicos, incluso los medios de comunicación, pero nos concentraremos en los periódicos, hacen reportajes, que son investigaciones desde el punto de vista periodístico, pero que nos puede servir para nuestro tema. ¿Qué tal? Muchas veces los periodistas, al realizar ese periodismo de investigación, nos dan datos actuales. Si queremos investigar todo acerca del contrabando, ¿no? Hay periodistas que han hecho periodismo de investigación. Se van al lugar de los hechos, se van, o sea, a la frontera, se van a la frontera con Chile, el contrabando, se van a Desaguadero, se van a la frontera con Argentina y ellos ven y nos dan datos actuales, cuántos, no sé, cuántos productos entran por día. Y ahí te sirve o no te sirve esa información que te dan. Obviamente pues que te sirve. Son datos muy actualizados que nos van a servir para nuestra investigación. Por eso, darle una revisadita a la prensa, al periódico. En las radios o en la televisión también realizan estos reportajes, sobre todo con el nombre de reportajes. Nos dan datos muy importantes. Y eso no solo para nuestra materia, sino para sus posteriores trabajos científicos les va a servir pues esto. Bien, así también ustedes pueden consultar trabajos presentados en seminarios, conferencias, congresos y eventos similares. Claro, ¿qué tal en el Internet encontramos una ponencia magistral de un referente en el tema? Del premio Nobel de, no sé, o del ganador de premios, o sea, un gran referente en, no sé, en economía, en psicología, en sociología, y lo encontramos. Entonces nosotros ahí copiamos, incluso puede ser de YouTube o de una página especializada, de qué página es, cuándo fue ese evento, cuándo fue ese seminario, y nos sirve, pues nos lo está dando o nos está dando esa información un referente en esa área, ¿no?
entrevistas a expertos. Nosotros podemos entrevistar a expertos, pero de igual manera, ¿qué tal si en el periódico, en la televisión o en el Internet hemos encontrado que ahí la BBC o la CNN ha entrevistado a un referente en un área? Nosotros, desde nuestra humilde posición, somos pequeñitos en el mundo. Muy complicado que nosotros lleguemos a entrevistar a esos referentes. Pero las grandes cadenas sí las hacen. Pero dice cosas interesantes. Podemos tomar también apunte de estos temas. Tesis y disertaciones. Las tesis sí son importantísimas y disertaciones que se puedan dar. Las tesis son trabajos académicos de una gran importancia, los cuales sí también deberíamos pues tomarlos en cuenta. Sitios web, hoy la internet, sí se lo puede usar. Es más, tenemos una gran fuente de información. Y ustedes ya deben conocer esto, que nosotros simplemente navegamos en un 5% del internet, incluso hay una web profunda, ahí adentro, a la cual no es aconsejable entrar, pero con lo que tenemos nos basta. Artículos de revista electrónica de web, vean la variedad de fuentes que nosotros podemos consultar para obtener nuestro marco teórico, ¿no? Eso en cuanto a estos elementos. Y para realizar una adecuada revisión de literatura, o sea, ustedes van a revisar todo esto, van a buscar en cada uno de estos elementos. Se debe tener claro el panorama del saber actual en nuestro problema. Saber cómo se ha contextualizado nuestro planteamiento. Generar análisis crítico de literatura disponible, reconociendo fortalezas y debilidades. Debemos tener muy claro qué es lo que estamos buscando. Bien, que el marco teórico establezca que nuestro estudio es necesario e importante. Bien, ahora muchas veces preguntan el número de referencias y extensión del marco teórico. Eso depende del planteamiento del problema, el tipo de reporte a elaborar y del tema. O sea, no hay esto. Quizás algún autor se anime a decir, el marco teórico debe tener 20, 30, 40 páginas, el marco metodológico, pero hasta el momento no he encontrado. ¿Esto por qué? Pues cada trabajo, cada tema es un mundo, es un universo, y no se lo podría delimitar por una cantidad de páginas. Pero usamos más o menos números referenciales. Una tesis debe tener aproximadamente más de 100 páginas, 110, 120 páginas, la mayoría de las tesis que yo he visto también en la experiencia. Hay tesis obviamente de 150, 200, 300 páginas que son tesis grandes, pero ahí más ponen datos, leyes, bueno. Lo regular, bueno, lo que yo he visto son 120 páginas aproximado. Por lo cual allí hay que prorratear la cantidad, ¿no? La primera parte del capítulo 1 de la parte introductoria se tendrá entre unas 20, 30 páginas, el marco teórico otras 30 páginas, dependiendo, el marco metodológico otras 30, el marco práctico de los resultados otras 30 y las conclusiones. Ahí fácilmente tenemos unas 140 páginas. Así que esto es, pero es un número que se lo estoy dando ahí, de lo que generalmente yo veo. Unas 30 páginas, si les sale menos o les sale más, ya eso ustedes lo van a ver. ¿Bien? Pero esto se da, pues no es tampoco conveniente presentar una tesis de 50 páginas. Sería muy cortito. Aunque en la historia se han presentado, y grandes referentes en la ciencia han presentado su tesis de 50 hojitas. Bueno, pues habrán tenido una gran capacidad de síntesis, grandes lumbreras. Pero hablando de nuestra realidad, ¿no? Hablando de cosas reales, una tesis de unas 120 páginas es buena. Ahora, si es más, oh, perfecto. ¿Ven? Ahí para que tengan una idea cuánto más o menos debe tener un marco, ya sea marco teórico, marco metodológico o el marco práctico en los resultados. ¿Y cómo elaborar el marco teórico? Extraída y recopilada la información de interés se ordena según uno o varios criterios: cronológico, subtemas, teorías, etc. Luego, el fin de la revisión de literatura es analizar y discernir si teoría actual y la anterior sugieren respuesta, aunque sea parcial, a nuestras preguntas de investigación. O sea, tenemos una pregunta: ¿cuál es la influencia del uso excesivo del celular en el rendimiento académico? Y en la teoría vamos a buscar conceptos, definiciones y autores que nos den una aproximación a esa nuestra pregunta de investigación.
Quizás no nos van a dar una pregunta exacta, o quizás algunos sí, pero generalmente no nos dan una respuesta. Pero por lo menos ya nos dan una idea por dónde va esa temática. Ahora, la literatura revisada puede revelar que hay una teoría completa con abundante evidencia empírica que se aplica a nuestro problema de investigación. Que hay una teoría pero que encaja casi a la perfección. Queremos estudiar el uso excesivo del celular y su influencia en el rendimiento académico. ¿Qué tal por ahí Luis Ramiro Ventral, Paulo Freire o Piaget desarrolló una teoría, pero que casi nos da una respuesta exacta? Perfecto. Bien, y en base a eso vamos. Esa va a ser nuestra teoría oficial. Pero pueden existir varias teorías que se aplican a nuestro problema. Hay que no sean tan exactas, pero que se aproximan. Freire, Piaget, Beltrán, que nos hablen de pedagogía, por ahí van, nos ayudan. Número 3, podemos encontrar piezas y trozos de teorías con apoyo empírico moderado que se aplican a nuestro trabajo de investigación. Parte por parte, que no es tan completo ya, pero que se acerca. Número 4, descubrimientos interesantes pero parciales sin ajustarse a una teoría. No vamos a encontrar teorías, pero por ahí Juanito Ramírez, que de igual manera es un investigador, un referente en el área, si bien no desarrolló una teoría, pero dijo una frase interesante para nuestra pregunta. Por eso acá en el número 4 dice, descubrimientos interesantes pero parciales sin ajustarse a una teoría. Pues una teoría es un constructo conceptual epistemológico muy completo y desarrollado. Pero por ahí encontramos una opinión académica, igual nos sirve. Número 5. Solo guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. Entonces, si ahí estamos divagando un poco, esto casi mucho que no conviene, pues no nos va a dar una respuesta, o si encontramos algo que no se adecua mucho a nuestra pregunta, mejor descartarlo y seguir buscando. Pues no se trata de rellenar el trabajo, ojo, sino que las teorías, ¿no?, de Piaget y demás tengan relación con nuestra investigación, ¿eh? Y en cada caso varía la estrategia para construir nuestro marco teórico. Vean, estas son las situaciones que ustedes pueden atravesar al construir su marco teórico. Ahora, estas son las funciones del marco teórico. ¿Para qué nos sirve nuestra investigación? Y acá lo dividimos en dos momentos. Antes de recolectar datos y después de recolectar datos. Ahora nosotros estamos antes de recolectar datos. Van a realizar o estamos realizando el marco teórico. Luego vamos a hacer el marco metodológico y a partir de ello vamos a ir a la fase operativa o de recolección de datos. O sea, aún no hemos llegado. Estamos octubre, yo creo que a finales de este mes, iniciando noviembre, ya vamos a ingresar, o en noviembre, a esa fase de recolección de datos. Ahí hay que ir a hacer entrevistas, encuestas y demás. Pero ¿para qué nos sirve antes, en este momento en el cual estamos? El marco teórico. Para aprender más sobre el origen e historia del problema. Entendemos, pues muchas veces no podemos aún tener una idea general de qué es nuestro objeto de investigación, nuestro fenómeno. Así que al leer todo eso, recalco los antecedentes, historia, conceptos, teorías con autores, marcos referencial y marco jurídico, ya entendemos de una manera más completa nuestro fenómeno y sobre todo el origen e historia, esto es nuestro marco histórico. ¿Cómo ha nacido esto en la humanidad, ese problema? Por ejemplo, la delincuencia o el delito. Si nuestra tesis es referida al delito, ¿cómo ha surgido el delito en la historia? En la comunidad primitiva, ¿cuáles han sido las primeras formas de delito? Y cómo las sociedades han combatido. Vean que nos ayuda a entender eso. Vean, entonces, historia es importante. Conocer los métodos aplicados con éxito o no al estudio del problema o afines a él. Esto ya en los antecedentes de investigación. Ya, al revisar la literatura vamos a ver cómo anteriores investigadores, tesistas, autores han abordado pues este tema de investigación. Lo vamos a ver, o sea, ya tenemos una idea. Este anterior investigador Juanito Pérez ha llegado hasta acá. Yo voy a continuar más allá. O sea, tienes una idea para no estar perdido y tener una idea muy completa sobre estos elementos. Número 3, saber respuestas que hay sobre el problema. Pues en los conceptos, definiciones, teorías vamos a encontrar una serie de respuestas, ¿no? Número 4, identificar variables y cómo medirlas y observarlas. Bien. Por algo en los puntos anteriores, en la delimitación, en la pregunta, en la hipótesis ya hemos identificado variables, unidades de análisis.
Entonces, como ya tenemos claro, uso excesivo del celular y tengo mi otra variable, el rendimiento académico, en base a esto yo me voy a concentrar en mi marco teórico para entender estas dos variables y luego voy a proyectar cómo podría medirlas y observarlas posteriormente en mi fase operativa. O sea, entiendo muy bien. Si yo no tuviese idea qué es eh, eh, influencia del uso excesivo del celular, entonces en mi marco teórico yo ya voy a conocer, saber qué es esto, qué es el celular, qué es la tecnología celular, cuáles son las plataformas educativas, qué son redes sociales, de qué manera perjudico o beneficio a las mismas. O sea, en mi marco teórico entiendo todo esto. Ahora, por el otro lado, rendimiento académico. Hay conceptos, definiciones, historia de rendimiento académico, autores que les he mencionado, Freire, Beltrán y demás, ¿no? Vamos a entender cada uno de esos elementos, los voy a comprender. Ya sé todo esto de rendimiento académico, indicadores y demás. Y luego posteriormente ya sé cómo esto puedo medir. Voy a consultar a estudiantes, a docentes, padres de familia. ¿A quién? Vean que ya proyecto cómo voy a investigar esto, cómo voy a abordar empíricamente nuestro problema de investigación. Y nos ayuda a decidir cómo recolectar datos y dónde. Vean, un poco nos hemos anticipado esto en el punto anterior, efectivamente. Al entender muy bien estas variables u otros objetos que tienes, ya proyectas cómo vas a recolectar estos datos. Para entender esto, yo creo que tengo que conocer más sobre la opinión de los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Encuestas o entrevistas. Si tengo un universo muy grande, encuestas. Ahora, si tengo un universo muy pequeño, entrevistas. Esto ya lo vamos a definir en el marco metodológico. Pero acá vean cómo desde el marco teórico ya voy proyectando qué método o qué técnica voy a aplicar para la posterior recolección de datos, ¿no? Y así también, a través del marco teórico, se puede definir cómo resolver, cómo analizar los datos, ¿ya? Cada uno de estos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Esto ya paso por paso lo vamos a venir realizando. Definir el planteamiento y sugerir hipótesis. Una investigación sigue una estructura lógica, pero en medio de la investigación vamos a tener múltiples situaciones, ¿ya? Incluso varios aspectos pueden ser modificados o adecuados, pero no sustancialmente. Y cuando hagamos el marco teórico, marco metodológico, nuestro trabajo hay que ir ajustándolo. Es como una obra de arte que hay que ir retocando, retocando, retocando uno y otro lado. Y el marco teórico nos va a ayudar a poder realizar, pues, esos elementos. Y a través del marco teórico justificamos la importancia de estudio. ¿Ven? Ahí vemos todo su contexto, historia, y ahí es pues que define nuestro trabajo investigativo. Bien. Ahora, después, ya esto en la etapa anterior donde nosotros estamos. Ahora luego vamos a hacer marco metodológico, vamos a ir a recolectar datos y ya vamos a cosechar esos datos. En su momento también lo vamos a explicar. Pero ya vayamos al futuro, de acá a un tiempito. Ya hemos recolectado los datos, ya hemos encuestado, entrevistado, técnica documental, hemos hecho la observación, análisis documental de contenido, escalas de actitud, hemos hecho todo eso. Ya tenemos los resultados y en esta etapa final ya el marco teórico nos sirve para explicar las diferencias y similitudes entre resultados y conocimiento existente. Como anteriormente ya éramos expertos, ya tenemos conocimiento, ya podemos diferenciar similitudes, resultados, determinar características, entendemos mejor los mismos. Y algo previo, ya sabemos dónde buscar y cómo buscar, ¿no? Les ponía el ejemplo que si tenemos que entrevistar a un experto, un referente en el área, nosotros, como ya tenemos un conocimiento previo en el marco teórico, ya somos expertos, vamos a poder tener una entrevista más fluida con nuestro entrevistado o poder hacer cuestionarios o encuestas mejor aplicadas para nuestra población. Imagínense que nosotros vayamos a entrevistar. Entrevista es un muy buen método de recolección de datos a un experto en, un ejemplo simplemente, de física cuántica. Puede que nos parezca muy interesante la física cuántica. Y a ustedes les digo, o cualquiera va a donde un experto en física a que les realice una entrevista. En este momento, tal cual estamos, ¿podremos ir a realizar esa entrevista a esos expertos o no? ¿Cómo nos iría en esa entrevista? Nos iría mal, ¿no? Ahorita, tal cual estamos.
no tenemos conocimiento previo, nos va a ir mal. Vamos a preguntar algo por ahí y el físico cuántico nos va a salir con varias cosas y nosotros no vamos a entender y vamos a estar perdidos. Y ahí puede que sea una eminencia, pero ahí vamos a perder esa gran oportunidad. En cambio, si nos hemos interiorizado, ya nos convertimos en expertos en el tema, wow, vamos a hacer una maravillosa recolección de datos, una entrevista en profundidad que nos van a dar datos muy interesantes. De ahí es pues que debemos realizar un marco teórico y que debe ser profundo. Y luego de esto nos ayuda a analizar cómo interpretar los datos. A través del marco teórico es que interpretamos pues estos datos. Se debe ubicar resultados y conclusiones dentro del conocimiento existente. O sea, ya hemos recolectado datos, tenemos ahí, pero como ya tenemos ese conocimiento previo, ya podemos ordenarlo, analizarlo, cuantificarlo, deducirlo. O sea, ya podemos hacerlo de mejor manera, pues ya somos expertos. Y a partir de esos datos ya recolectados, incluso podemos construir teorías y explicaciones. Tenemos datos ahí, encuestas, entrevistas y demás. Nosotros ya podemos sacar conclusiones. De acuerdo a lo que hemos recolectado, esta conclusión. La población no paga impuestos o no se acoge al régimen tributario por esto, pues ya podemos explicar una situación a partir de ese conocimiento. Y para finalizar, esto ya en una investigación más profunda y aplicada, podemos desarrollar nuevas preguntas de investigación e hipótesis. Esto ya, pero para el futuro, como sugerencia. Y a lo que iba, incluso ya en investigaciones más profundas, por ejemplo en las investigaciones de un doctorado, ya pueden plantear nuevas teorías. Vean cuál es la importancia de este marco teórico para la investigación. Es realmente importante, por eso se debe realizar de manera inexcusable en nuestros trabajos investigativos. Y una última recomendaciones. El marco teórico no es un simple copiado y pegado de teorías. Se debe redactar en palabras propias la información y el texto realizado. Luego se puede citar, parafrasear o mencionar el párrafo correspondiente respetando la fuente original. Y abajo un ejemplo, tal cual lo realizamos la anterior clase. Y en este punto nos tenemos que concentrar. No es un simple copiado y pegado de teorías. Bien, pues en el internet más sobre todo vamos a encontrar trabajos ya hechos. Nos facilita, sí, esto en diferentes situaciones. Pero nosotros debemos redactar con nuestras palabras. Y eso desde un principio se les había esto pues señalado. Vamos a encontrar que nosotros debemos redactar. Si encontramos conceptos en el internet, nosotros debemos redactar con nuestras propias palabras los conceptos, definiciones, marco teórico y demás. Eso siempre a tenerlo en cuenta. ¿Ya? Ahora, es todo esto en cuanto al marco teórico, el tema programado, el tema de la semana, el marco teórico. Ahora, y justamente esta es la actividad que tienen que realizar en sus trabajos investigativos, ¿sí? Y son necesarias, como han podido ver, para el ámbito científico. A ver, denme un instante, ahora sí. Ahora, se les había señalado que este trabajo lo tienen que realizar para el siguiente sábado. Los trabajos generalmente se les da hasta el día miércoles, pero para que puedan realizar un buen trabajo se está ampliando por las naturalezas y las características del mismo. A ver, denme un momentito, les voy a compartir la plantilla y nuestra plataforma. Ya, a ver, un breve instante hasta que les comparta estos elementos. A ver, démonos un breve respiro. Ahí, ahora viendo nuestra plataforma, ahí estamos con nuestra plataforma. El tema 6, el marco teórico, todo lo que hemos visto en la anterior clase. Acá está lo que estamos viendo, las diapositivas y demás. Y acá está la parte de la redacción, ¿sí? La tarea es redacción del marco teórico, ahí lo tenemos, donde van a tener que hacerlo, y acá abajito está pues la plantillita correspondiente, ya la plantilla correspondiente, mediante la cual tienen que realizar. Ahora ustedes van a abrir ahí y justamente vamos a recalcar de manera veloz
lo que se debe pues hacer, ¿ya? Ahí tienen, ahí esta plantillita, poco a poco vamos a ir avanzando con cada uno pues de estos elementos. Ahí tienen esa plantilla. Deme un momento, ahora sí. Esto ya lo han realizado, lo que ustedes han hecho en el capítulo 1, planteamiento del problema. Lo que esté en rojo, ustedes ya lo tienen en sus trabajos investigativos, o sea, no lo vamos a realizar, pero acá lo van a tener. Bien, y así todo el trabajo vamos a ir completándolo. Ahora estamos en el capítulo número 2, ahí están, en el capítulo número 2. Acá los antecedentes de estudio, una mención de los trabajos anteriores a nuestra investigación, un marco histórico, ¿no? Historia. Anterior habíamos puesto un ejemplo de impuestos. Entonces, régimen tributario en la historia boliviana, los impuestos en el Incario, los impuestos en la colonia, los impuestos en la república. Es un ejemplo, ojo. Todos los aspectos históricos concernientes a nuestro trabajo de investigación. Luego, en el marco conceptual, primero conceptos y definiciones, lo que hemos visto, ¿no? ¿Qué es plusvalía? ¿Qué es capital? ¿Qué es valor? ¿Qué es oferta? ¿Qué es demanda? ¿Qué es delito? ¿Qué es el sujeto activo? ¿Qué es objetividad jurídica? Todos esos conceptos. Acá abajo, teorías y autores. Teorías y autores. La teoría, no sé, a ver, la teoría de la psicopedagogía motriz, de Piaget. La teoría del delito, de Luis Jiménez de Azúa. La teoría del capital, no sé, según Marx, dependiendo. Acá teorías y autores, teorías desarrolladas que nos ayudan a comprender. Nuestro marco es referencial. Acá, como veíamos, hay maravillosas fuentes. Un reportaje de un medio de comunicación nos va a contextualizar, nos va a dar una referencia de cómo está el problema hoy en día. Datos acerca de la pobreza, de la economía, del contrabando, vamos a encontrar en páginas oficiales del Ministerio de Economía, no sé, de la Aduana Nacional, de varias instituciones, de fundaciones. Vamos a tener, y esto nos da a conocer y entender en profundidad el problema o objeto que estamos investigando. Y el marco legal. Bueno, sobre todo en el área jurídica van a poner la Constitución, Código Penal, Código Civil, y acá van a hacer referencia a las leyes, normas aplicables. Ahí hacen un comentario y ahí pueden transcribir los artículos referentes a nuestro tema de investigación. Ese es nuestro marco legal, o muchos le ponen marco jurídico, son solo términos. Ahora, para las áreas administrativas comerciales, que también están, somos parte en este curso, jurídicas, comerciales, administrativas, dependiendo del tema, pero también señalaba que ustedes tienen el Código de Comercio, tienen la Ley 843, la Ley 2492, tienen decretos, resoluciones nacionales de directorio, hay normativa, pero dependiendo al tema en el cual estén haciéndolo. Bien, este marco legal es cuando sea pues pertinente para las áreas administrativas comerciales. Y ese es el trabajo que tienen que realizar, ya ponerlo aquí, y dábamos un ejemplo, ustedes mencionando autores, siempre lo deben pues realizar. Bien, así que ese es el trabajo a realizar para la siguiente semana. Entonces, todo esto, si les doy hasta el miércoles, quizás no van a poder alcanzar y demás. Por eso se los di desde el anterior miércoles, para que tengan más tiempo. Así que van a tener toda esta semanita para poder realizarlo. Ojo, estamos siguiendo programaciones de nuestro plan general de competencias. Ya de nuestro plan general de competencias. Bien, y tenemos que cumplirlo. Bueno, yo les podría dar menos o más tiempo, pero estamos cumpliendo pues esos tiempos. Bien, no sé si existe alguna duda sobre esto hasta acá. Ya estamos casi sobre la hora. Rápidamente voy a llamar la lista correspondiente. Quizás alguna duda sobre este trabajo. A ver, voy a proceder a llamar la lista. Ya, entonces, ¿dónde estamos? Acá estamos. Rápidamente, por favor. Hoy estamos 9 de octubre. 9 de octubre. Ya, entonces, por favor, rápidamente, atentos a sus micrófonos, me dicen presente. Víctor Aliaga. No está. Ariel Arauco. Presente, doctor. Buenos días. ¿Cómo está? Buen día. Anotado. Marco Barrientos. Presente, doctor. Muy bien, anotado.
Mayra Calle. Presente, doctor. Muy bien. Cintia Chuquimia. Buenos días, doctor. Presente. Anotada. Hugo Crespo. Doctor, buen día, presente. Muy bien anotado. Mari Durán. Doctor, buen día, presente. Muy bien anotada. Buen día. Nelson Flores. No está. Miguel Flores. Presente, doctor. Muy bien anotado. Rafaela Montesinos. Presente, doctor. Bien anotada. Juan Ramos. Presente, doctor. Bien anotado. Alan Romero. Buen día, doctor. Presente. Anotado. Andrea Robles. Andrea Robles. Algo pasó. Ya. Vamos acá. Marlene Alanoca. No hay. Grover Alejo. Presente, licenciado. Muy bien, anotado. Iván Limachi. Buen día, doctor. Presente. Muy bien, anotado. Albert Luna. Presente, doctor. Anotado. María Mamani. Presente, doctor. Muy bien, anotada. John Osco. Presente, doctor. Bien, anotado. Carlos Pinto. Presente, doctor. Muy bien, anotado. Santiago Tijo. Presente, doctor. Anotado. Stephanie Yujra. Presente, doctor. Anotada. Sergio Cardoso. Presente, doctor. Muy bien anotado. Alison Flores. Presente, doctor. Anotada. Y Gabriela Flores. Presente, doctor. Perfecto. Ahí. A todos se les llamó la lista, ¿no? Muy bien. Ahí está todo. Entonces, estudiantes, esta es una parte que de nosotros debemos realizar. Entonces, por favor, realícenlo, es parte de nuestra preparación. Sí, como decían algunas veces, hay tareas o, perdón, materias más prácticas. Acá también se toma eso en consideración, pero todo esto nos sirve para nuestro aprendizaje, para esta materia, posteriormente para metodología de la investigación, si van a hacer tesis ya cuando egresen también, o quizás para hacer un trabajo investigativo fuera de la universidad, ¿no? De igual manera les sirve. Y al final van a tener toda una estructura. Vean que ya poco a poco estamos armando nuestra investigación. Luego de esto va a venir nuestro marco metodológico y así vamos a ir avanzando. No sé si existe alguna duda adicional más. Caso contrario, ya estaríamos cerrando la clase del día de hoy. Bien, parece que ninguna. Por favor, realicen este trabajo, coordinen en sus grupos. Si tuviesen alguna duda más, pues ya van a ir avanzando en esto. El miércoles en nuestras clases me lo hacen conocer. Y por la naturaleza de este trabajo recién lo van a presentar hasta el día sábado. Pero no se confíen, procuren pues acabar el mismo. ¿Ven? No habiendo más temas que tratar, queridos estudiantes, cerramos la clase del día de hoy y nos vemos el día miércoles. Que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Buen fin de semana. A Hola, ustedes doctor. también. Gracias, Que les doctor. Hasta vaya muy luego. bien. Hasta luego, que les vaya bien.